centrándonos en la poesía visual actual, me da un poco reparo hablar de este tema cuando hay muchos poetas visuales aquí con muchos mayores conocimientos que yo sobre este tema, pero algo he tenido que buscar y estudiar. Entonces, mi primer contacto con la poesía visual, con la aproximación, pues parte a partir de los años 70, que yo también empiezo a hacer mis primeras poesías visuales. Hay un ciclo, compro una carpeta que se titula Carpetas Amarillas en 1971, donde está López Gradolí, Francisco Pinoff, Millán, Carlos Edmundo de Ori, Ignacio Gómez de Liaño, Julio Campal, Enrique Uribe, etc. Y luego he estado investigando un poco más antecedentes que se relacionen la poesía visual directamente con el libro de artista, y he sacado unas conclusiones. Por ejemplo, he encontrado José María Junoy, Trozos de 1917, Poemas y caligrama de 1920, Alberto Hidalgo, que tiene un libro que se llama Química del Espíritu, que es de Buenos Aires, de 1923, las obras de Vicente García Huidobro, Manifeste de 1925, Horizon Carrera de 1917, he encontrado también una referencia a Guillermo de la Torre con Hélices de 1923, etcétera, etcétera. Y más actualmente, pues sin citar a muchos autores que hay aquí, pues Massau tiene un libro que se titula, me estoy refiriendo a aquellos libros de poesía visual que entran dentro de libros de artista. Porque, lógicamente, unas antologías de poesía visual o un libro de poesía visual de un poeta visual que incluye 50 poemas visuales sin una referencia clara entre las poesías, ni ser pensado el libro como un objeto de arte, sino que simplemente una edición de sus poesías, pues eso no se puede considerar, a mi modo de pensar, un libro de artista. He encontrado unas referencias en Francisco Pino, que trae un libro suyo, Hombre y Canción, de 1973, Isidoro Balcázar Medina, que tiene bastantes libros de poesía visual, pero también tiene muchos libros de libros de artista, es uno de los pioneros del libro de artista en España. Aquí he encontrado un libro que se titula Secuencia, de 1969, Rafael Alberti tiene un bestiario también de 1991 que entra dentro de lo que podían denominar libros de artista de poesía visual, Los caligramas de 1998 de Julio Campal, el libro de la Jota de 1999 de José Luis Castillejo y un libro que me gusta mucho de Eduardo Scala, Retratos del año 2000. Entonces he traído una serie, no sé cómo voy de tiempo, por eso voy deprisa. Que voy tranquilo, vale. He traído una serie de ejemplos. Por ejemplo, esto es lo que he traído aquí, lo que yo considero que son libros de poesía visual, pero al mismo tiempo son libros de artista. Este es un libro de Ricardo Cristóbal, un momento que saco mi chuleta, se titula Zeichen, es de 1984 y es un primer premio de poesía experimental Gerardo Rueda, de la editorial Casa de Cantabria. Tiene 500 ejemplares. Entonces, como podéis ver, tiene un alfabeto que se puede ir combinando las letras. Entonces, es una poesía visual, pero al mismo tiempo es un libro de artista. Numerado, tiene 500 ejemplares, este es el 109 y es Ricardo Cristóbal. He traído una cosa que cambié con Francisco Liseda, que es un poema visual, pero al mismo tiempo es un libro de artista. Tiene 3 ejemplares, este es el número 2 de 3 ejemplares. Se dobla y, lógicamente, es una investigación formal sobre el libro, pero al mismo tiempo es un poema visual. He traído... este es una edición. Este sería un libro ilustrado. Ilustrado
de Vicente Alexandre, es un poema Alba, Aura del Alba, y la ilustración es de Gonzalo Tornel, es de la Galería Estampa Ediciones. Entonces aquí veis que ha trabajado los poemas, pero utilizando tipografía, combinando tipografía. Pero al mismo tiempo luego tiene una página que son 60 ejemplares, pero está hecho con acuarela y cada página, los 60 ejemplares son todos diferentes. Entonces este sí es un libro ilustrado, libro de poesía visual y al mismo tiempo libro de artista, todo combinado. Y tiene 60 ejemplares de la Galería Estampa. Aquí he traído Cartas del Vidente, es de Luis del Álamo, de Valladolid, 1991, y está hecho, es un libro de poesía visual, lógicamente, porque tiene sus poemas y se pueden combinar, y al mismo tiempo es un libro de artista perfectamente trabajado y se puede combinar las páginas, se puede jugar con ellas. Bueno, este es uno de los maestros de la poesía visual, Francisco Pino, que murió hace muy poco, con 90 y tantos años, y entonces esta es más poesía visual, pero al mismo tiempo lo traigo como ejemplo porque Francisco Pino también es un representante del libro de artista, tiene bastantes ejemplares de libro de artista, lo que pasa es que yo solo tengo este y otro ejemplar. Ese es un poema visual, lógicamente, pero también es un libro de artista. Este de Joaquim Diez de Fortuny es de 1979, que se llama Vagos de Carnaval. Como veréis, es un libro de poesía visual que se van combinando las frases con hojas transparentes. Puedes jugar con las hojas transparentes leyendo las páginas y las frases, pero al mismo tiempo es un libro de artista porque está concebido por este autor como un libro único. Esto está editado en la Casa de la Poesía, que en euskera es Obertietxea, en Zarauz, que hacen de vez en cuando una reunión de poetas visuales con libros. Por último traigo esta es una de mis últimas adquisiciones de una chica muy joven que he encontrado en Madrid. Este lo he comprado hace un mes. Yo creo que es un juego perfecto entre lo que es poesía visual y lo que es libro de artista. Está editado en Murcia por una editorial que se llama Punto de Papel y tiene 900 ejemplares, me ha costado muy barato, y la artista se llama Verónica Navarro. Este lo he comprado hace un mes y como son 900 ejemplares no sé cuánto me ha costado, pero no sé si han sido 10 euros o algo así. Y por último he traído un libro que he comprado en México en febrero. Estuve en una feria de libros de artista en Guadalajara y había un grupo una editorial de Holguín, que son cubanos, que han hecho una editorial que se llama Editorial Cuadernos Papiro, que están empezando a hacer libro de artista, pero no tenían mucha idea de lo que era un libro de artista. Entonces se presentaron en Guadalajara invitados para un poco cerciorarse de que lo que estaban haciendo ellos era libro de artista y no un libro de poesía visual como pretendían ellos. Entonces yo creo que han agrupado, hay una cantidad de artistas en Cuba impresionantes, y esta editora, que está en una ciudad que se llama Holguín, que está al otro lado de la isla, pues están haciendo un trabajo inmenso, pero con los materiales que tienen en Cuba, como pueden, me contaron que utilizan unas linotipias de 1900, hace 3 meses que vieron que se le había estropeado y han tenido que desarmar
y han tenido que fabricar la pieza que se había roto a mano. Bueno, la verdad es que están empezando a hacer libros de artista que ellos no sabían muy bien lo que era un libro de artista, por eso vinieron a la feria a cerciorarse bien de lo que estaban haciendo. Y la verdad, este es una edición original de 50 ejemplares, este es el 44, facturados sobre papel hecho a mano, elaborados con fibras vegetales de plátano, tabaco y maíz, utilizando linotipo fabricado en Margental, en el litotipe de 1900 y prensa de Gordon & Price de 1816. O sea, están utilizando lo que encuentran en la isla porque no tienen en medio. Pero yo creo que están haciendo una obra inmensa y es digno de elogio. Entonces, no sé si no he pasado el tiempo o... No, va muy bien. Entonces voy a hablar un poco sobre el libro de los libros de artista, porque vais a ver la exposición cuando queráis durante estos 3 días. El libro, como he dicho, está hecho por Ángel Sanz, que va a dar un taller aquí, no sé si mañana o mañana, ¿no? Y es un libro, como he dicho, que nos pidió el editor que está en el País Vasco. Desgraciadamente hemos agotado esta edición, tenemos que sacar la segunda edición, y lo que intentamos, el editor nos dijo que hiciéramos un libro sobre el libro de artista. Entonces, aparte de introducciones diversas que explican un poco, por ejemplo, de Elisa Pelacani, que habla sobre las ediciones de libros de artista, o sea, los libros de artista a editar o editable. Pérez Sousa, que tiene una introducción, y luego tenemos también una parte de Antonio Gómez, un epílogo, y luego tenemos también la historia del libro de artista y una serie de prólogos que explican un poco lo que es el libro de artista. Entonces nos propusimos hacer, cuando nos propuso el editor hacer un libro sobre el libro de artista, pues se nos vino un embolado impresionante, porque ¿por dónde empezamos a hacer esto? Y con la inmensa variedad de libros de artista que hay, la diferenciación inmensa que hay entre unos y otros. Entonces nos dijimos, bueno, pues vamos a hacer una primera clasificación para aclararnos nosotros y aclarar a los que vienen detrás de nosotros, a los que quieran coleccionar libros de artista y a los artistas que están iniciándose en este tema, bueno, pues que tengan una referencia de lo que se puede hacer. Y entonces empezamos a estudiar el tema y llegamos a la conclusión de que teníamos que subdividir el tema del libro de artista en varias clasificaciones. Una es por forma, en la cual están tablillas, los rollos, los desplegables en acordeón, la pancarta, el códice, que es una revisión del códice tradicional, el libro silueteado, que es aquel que no tiene un formato cuadrangular, ahí hay uno que lo podéis ver, el pop-up, que es uno muy tradicional, sobre todo para niños, la caja contenedor, el escultórico, el libro joya, que Elisa Pelacani, cuando le pedimos una introducción, nos dijo, pero si no tenéis el libro joya, y nos quedamos Ángel y yo diciendo, pues es que ni lo habíamos pensado. Entonces nos mandó un libro así pequeñito, que lo podéis ver porque está en aquella vitrina, que es un libro hecho en plata sobre Ícaro, que tiene 3 páginas y que se cuelga con una serie de hilos, se cuelga como un collar. Entonces lo podéis contemplar allí. Y entonces, lógicamente, lo introducimos en las clasificaciones de forma. Luego está el digital, que no lo hemos traído porque hay que enchufarlo y tal, con pantalla. Y luego entre los materiales que, lógicamente, bueno, los 72 posibilidades se nos han quedado cortísimas. Ya puesto nos teníamos que hacer otro de otros 72 para empezar, porque con esto nos hemos quedado cortos. Pero teníamos que cortar de alguna manera porque el editor nos decía, hay que cerrar el tema, que hay que editarlo, venga ya, a cerrar. Y lo cerramos en 72. Entonces, entre los materiales está el pétreo, el cerámico,
estos dos no lo hemos traído porque son inmensos, el metálico que sí que está ahí, el textil que también está aquí, el de papel, porque lógicamente la mayoría de los libros de artista está sobre papel, uno de metacrilato que está ahí también, eso como material. Y luego como técnicas, las incisiones, el manuscrito, el libro de dibujo, el libro de pintura, el libro de fotografía, el libro de collage, el libro de decollage, el libro de bordado, que también tenemos el ejemplo ahí, y el libro Objeto Encontrado, que es un libro que lo podéis ver ahí, que se titula Arquitectura Básica, es de Ángel Sanz, y no digo Mato, que está ahí, lo tenéis que ver y sabéis, y tenéis que saber por qué se titula Arquitectura Básica. En técnicas de impresión hemos utilizado las básicas. Hay una tampografía, que está también ahí, tampografía, litografía, serigrafía, electrografía, y el offset troquelado, que es un libro de Antonio Gómez, que también está aquí. Temática, pues lógicamente son infinitas, pero hemos tenido que utilizar las más punteras, digamos, ¿no? Está la técnica del texto, el libro de apuntes, que es un libro que muchos artistas utilizan para plasmar ideas que luego van a pasar a ser cuadros o nuevos libros. El libro de apuntes fue muy utilizado en el siglo XIX por arquitectos y artistas que viajaban, por ejemplo, a ver la arquitectura clásica o las obras clásicas de Grecia y Roma, y entonces se iban al Partenón y cogían su librito, se hacían un croquis del Partenón y al final pues tenían un libro de apuntes sobre arquitectura griega, por ejemplo, ¿no? Pues lógicamente, hay muchos libros de artista que son de apuntes, pero que, como el que hemos traído, que es un libro de Miguel Peña, él no lo va a pasar ya a cuadro. En teoría los hace como bocetos para cuadro, pero él ya tiene una colección de libros de este tipo, de libros de apuntes, que se va a quedar como libros de apuntes, como libros de artista. El libro iconográfico, el libro de memoria, el libro oficial, que es aquel libro que nos obligan a hacer, el Estado nos obliga a hacer como libro mayor, el libro de cuentas, el libro de actas de una asociación, etcétera, etcétera. Nos obligan a hacer eso, pero ese formato de ese libro obligado lo podemos reutilizar y convertirlo en una obra de arte. El libro de movimiento artístico, el herbario, que es un tradicional, y hay un ejemplo allí, el bestiario, el libro de viajes, que es también muy tradicional a lo largo de la historia, el atlas, que también es un libro clásico en el cual se recopilaban todas las visiones nuevas de tierras conquistadas o que se iban descubriendo y se formaban libros sobre ese espacio descubierto. El libro de adivinación, los libros de poesía visual, en este caso es un poema visual objetual que está por allí, el libro Imposible Lectura, y luego está un apartado interesante que es la intervención en libros, intervenido en sus páginas, intervenido como objeto. Hay un ejemplo allí de un libro en el cual Ángel le ha puesto unas barras metálicas con unas piedras, y entonces se titula Físico, lo podéis contemplar ahí. El libro Parasitado, el cual sí le hemos traído, está también expuesto, que Ana Isabel Sanz lo metió en un gallinero y lo tuvo, no me acuerdo cuántos meses lo tuvo en el gallinero, y se lo comieron los gusanos, lo picotearon las gallinas, y bueno, pues el resultado después de tantos meses lo ha metido en una caja de cristal y está por allí. El semidestruido, que es aquel que utilizas un libro de formato normalizado y lo vas trabajando. El libro destruido, en el cual ya desaparece como tal el libro normalizado, en el cual Ángel Sanz es una trilogía que ha quemado un libro, el ejemplo está aquí, que está un tarro con las cenizas, un libro que metió en una piscina durante un año y otro libro que enterraste de otro año, ¿no? Entonces el resultado
El libro que estuvo enterrado lo tiene en una caja de cristal y el que está enterrado lo exhibe en una pecera dentro, como para recordar que ha estado metido en agua. Y luego está uno que yo denomino autofagocitado, que está ahí, que es uno azul que hay ahí, que consiste, lo que hice fue pintar de todas las páginas de azul, distintos azules, y luego lo que hice fue recortar en unas páginas, recortar unas tiras, incorporarlas a otra página que tenía otro color diferente, de tal manera que todas las páginas recortadas se incorporan a otras páginas de otro color, introduciendo con ventanas, con agujeros y se puede ver allí. Entonces, le llamo autofagocitado porque el mismo libro se come a sí mismo, o sea, unas páginas se introducen en otras páginas. Luego tenemos un apartado que se llama sentidos. Lógicamente utilizamos los sentidos que en el libro de artista son muy importantes. El libro visual, que es aquel que su impacto visual y por color, etcétera, es primordial, que está también allí. El libro sonoro, el libro táctil, que es uno que le titula Ángel, le titula Piel, que está ahí, que es táctil porque lo puedes tocar. El que pase los dedos, pues se puede dar sin dedos, porque consiste en una colección de lijas de diversos grosores, que queda precioso porque son lijas de diversos grosores, pero además de diversos colores las lijas. Entonces es táctil, la puedes tocar, pero no recomiendo que se toque porque te puedes quedar sin la yema de los dedos. El oloroso, que también está allí, que cuando lo hemos abierto y hemos colocado, le he dicho, Ángel, esto huele todavía, pero muchísimo. Y el libro de sabor, que está ahí colocado, que es un chorizo, está hecho por Gabriel Ramos, está editado, numerado, en la edición lo tienen los grandes cocineros españoles, en su colección está, pues es un chorizo, pero editado con sus cerditos, o sea, la producción es nuestra, ¿no? O sea, el cerdito era nuestro también. Bueno, hay una sección aquí interesante que es los participativos. Hay los libros en cooperación, en el cual el artista pide cooperación a otros artistas para trabajar un libro. El libro manipulable, que lo tengo por ahí, que es un libro que se mete en una caja, pero luego lo manipula de tal manera que puedes hacer esculturas diversas, hace una escultura y luego lo pones con yo le pongo unas presitas así y se queda fijo en esa forma que lo has hecho, pero al día siguiente vuelves a cogerlo y lo vuelves a transformar con otra forma diferente y se forma una escultura diferente. Por eso lo llamo manipulable. Un libro para elaborar que consiste en el tradicional, ya acabo, para elaborar que consiste en dar instrucciones, esto rellénalo de azul como para los niños, esto lo recortas aquí y esto lo rellenas de azul y tal. Pues es un libro para elaborar. El libro construible, que tenemos aquí un ejemplo, en el cual hay una parte en la cual el manipulador o el lector, o como quieras llamarlo, se construye su propio libro. El libro en colaboración, el libro en colaboración virtual, el libro de instrucciones en el cual das, por ejemplo, unas instrucciones para hacer una performance, etc. Luego está la parte final, y ya voy a acabar, los libros de acciones. La instalación, que es un libro de artista, pero que se hace una instalación espacial. Luego se recoge, se mete en una caja, pero luego se expone instalándolo. El libro de proceso, que es un libro que se elabora con una metodicidad determinada. El libro postal, que es un intercambio. El libro móvil, que se mueve en sí mismo porque tiene ruedas, que lo podéis contemplar ahí. El libro efímero, que no lo hemos traído porque evidentemente lo cuento, ¿no? Sí, lo cuento, sí. El libro efímero es un homenaje a poeta de Nueva York, de García Lorca, y consiste en un libro que la pasta es pan y lo dentro es tortilla de patatas. Entonces es un libro de bocata y tortilla de patatas. Lo hemos traído aquí. El libro de acción, que es utilizar diversos modos. Y por último, y ya acabo, el libro vivo,
que es el propio Ángel Sanz, que se pone una camisa con un horario, una camisa negra con un horario que pone de las 9 a las 10 filosofía, de las 10 a las 11 psicología, de las 11, bueno, a lo que quieras. Entonces se pone la camisa y se transforma en libro vivo. Entonces le pregunta, si es a las 9, le pregunta sobre filosofía, lo que te cuenta la filosofía. Y nada más, muchas gracias. Sí.